salida. Ok, aquí vemos la presión. El chorro de agua llega muy lejos porque la presión es mayor debido a que, lógicamente, sabemos que es la carga del agua que está ejerciendo una fuerza contra el agua que está aquí abajo, y eso hace que el agua salga más lejos. En el punto más alto, que está más cerca de la superficie, pues la presión es por el efecto únicamente de esta sección del volumen de agua, y por lo tanto, pues la presión es muy baja, ¿no? Aquí se ve el chorrito ahí que no tiene fuerza porque su presión es baja, ¿no? Entonces, nos damos cuenta inmediatamente que en los fluidos líquidos la presión depende de la altura del fluido. Eso significa que conforme más vamos bajando, más sentimos la presión, ¿sí? Si nos metemos a una alberca, nos metemos al mar y nos vamos muy abajo, vamos a sentir el peso de la presión, que inmediatamente lo sentimos como que no podemos este, soportar el peso, ¿no? Sentimos la carga del agua que está arriba de nosotros. Entonces, con eso podemos definir la ecuación de presión para un sistema líquido de este tipo, un fluido. La presión aquí en la superficie del líquido, o acá donde lo quieran ver, la presión, es la presión atmosférica que está sobre el agua. Aquí la presión 1 dice, es igual a la presión atmosférica. Una atmósfera hay aquí, ¿no? Conforme nos sumergimos en el líquido, al llegar, por ejemplo, a este punto, el punto 2, la presión que hay aquí, la presión manométrica, recuerden que la presión manométrica es la presión del fluido, va a ser igual a la altura por la densidad del agua por la gravedad. Recuerden que la gravedad también está actuando aquí, siempre está presente la gravedad. Entonces, la carga hidráulica o la presión hidráulica que hay en este punto o en cualquier punto sumergido dentro del fluido se denomina presión manométrica hidráulica. Aquí está, presión hidráulica, y es igual a la densidad por la gravedad por la altura en la cual estoy yo midiendo esta presión. Rho GH, densidad por gravedad por altura. ¿Ok? Aquí está la presión manométrica en la misma estructura de presión absoluta. Recuerden que dijimos que era presión atmosférica más presión manométrica. Únicamente que aquí la presión manométrica la voy a estimar con estas tres variables. La densidad del fluido por la gravedad que está actuando, por la altura a la cual se encuentre el punto que estoy analizando. Aquí, ¿no? Ahora, la presión absoluta aquí, porque recuerden que en termodinámica no nos interesa tanto la presión manométrica, nos interesa la presión absoluta para hacer cálculos termodinámicos. Quiere decir que en este punto 2, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que está aquí, más la presión manométrica, que yo sé que se calcula como Rho GH. Presión 2 es la presión absoluta en el punto 2. ¿Ok? Y sabemos que siempre es la suma de la atmósfera más la manométrica. Y la manométrica es la presión hidráulica, que se calcula conociendo la densidad, la gravedad, en el punto donde se encuentre, y la altura a la cual quiero medir la presión. Eso significa que un punto aquí en medio tiene la mitad de la presión del punto 2. Acá arriba, donde no esté el agua, la pura atmósfera, ahí la presión absoluta, pues va a ser igual a la presión atmosférica. No hay ahí una carga hidráulica, es la pura presión del aire. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda sobre cómo se calcula la presión hidráulica? ¿Es la carga hidráulica? Ninguna. Ok, muy bien. Entonces, Maestro, maestro, ¿va a subir la presentación a la plataforma? sí, claro que sí. No, no sé, no recuerdo si ya está arriba la presentación. No, ok, es muy checado. Sí, me comentan que ya está arriba el material de presión. Este mismo material ya lo pueden estudiar. Y junto con una actividad también ahí, ¿no? Que pueden hacer de presión, pero apenas vamos a ver los problemas. Pero ya está arriba. Ok, entonces ya con esto podemos establecer un primer ejemplo para resolver.
¿sí? Calculando la presión, ¿ok? Entonces, por favor, anoten este problema, vayan anotando para resolverlo ahorita en el pizarrón.
Bueno, vamos a irnos al pizarrón para resolverlo. Voy a poner el problema ahí en el pizarrón. Ok, nos dice el problema entonces. Dice que un émbolo en un cilindro, bla, 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 tiene un gas, tiene una masa de 60 kilogramos y un área de sección transversal de 0.04 metros cuadrados. .04 metros cuadrados es el área, esta área, 0.04 metros cuadrados. La fuerza de gravedad me dice que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y la presión barométrica o atmosférica que hay acá arriba es de 0.97 bar. Y nos pide calcular la presión absoluta aquí. Muy bien. Sabemos que la presión de un gas aquí, con azul, gas. ¿Por qué tiene una presión este gas? Por dos situaciones diferentes. Uno, porque este émbolo, sí imaginan cómo es eso, ¿no? Es un sistema émbolo-pistón, no es otra cosa más que una jeringa, ¿no? Recuerden, una jeringa tiene un émbolo y la jeringa misma es el sistema émbolo-pistón. El pistón es la parte negra esta, ¿sí? Con la que empujas el líquido cuando te inyecta. Entonces, la diferencia está aquí, pues que no tiene acá salida, ¿no? Abajo, como una jeringa. Pero es un mismo sistema, que este tipo de dispositivo nos permite tener confinado un gas y observar cómo se comporta el gas o ejercer un trabajo, una presión sobre el gas, ¿no? Si no, cuando tienen una jeringa vacía y le tapan la salida en la parte de abajo y le empujan, ustedes sienten cómo están comprimiendo el aire, ¿no? Si lo sueltan, el pistón se mueve hacia arriba por la presión que ustedes le pusieron al, al aire contenido en la jeringa. Aquí es lo mismo, es un mismo sistema muy similar, es como una jeringa grandota, ¿no? Entonces, les comento, este gas tiene una presión o está siendo sometido a una fuerza. ¿Qué fuerza? Una es la presión atmosférica. La presión atmosférica, recuerden, hemos comentado que es una fuerza muy grande que siempre empuja hacia abajo todo, ¿no? Porque estamos cargando la columna de aire, ¿no? Que está arriba. Por eso siempre está presente la presión atmosférica y nos dice que es de 0.97 bar. También tenemos el efecto de la fuerza de gravedad, que es una fuerza que empuja hacia abajo la masa la empuja hacia abajo. Por eso todo lo que se suelta se cae al suelo, ¿no? Porque la gravedad lo jala. Esta masa de este émbolo, o de esta tapa, que permite que el gas esté confinado ahí, esta masa se ve afectada por esta gravedad. ¿Sí? Quiere decir que aquí hay un peso, ¿sí? El peso que ejerce esta masa sobre el gas es igual a la masa por la gravedad. Es una fuerza, ¿no?
que está ejerciendo una presión. Si esa fuerza, que la voy a poner aquí, bueno, no arriba porque no está ahí, está aquí abajo. Esta fuerza se ejerce en esta área, se convierte en presión. Hagan de cuenta que voy a sacar el pistón, el émbolo acá afuera, para que esté solo, y tiene esta masa de 60 kilogramos y tiene esta área de 0.4. ¿Qué presión ejerce esta masa por efecto de la gravedad? Eso se llama peso, ¿verdad? Peso es igual a la fuerza, masa, voy a poner aquí, 60 kilogramos, por la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Ese es el peso o es la fuerza? Voy a poner una F también. Fuerza es igual al peso. Y esto recuerden que nos va a dar kilogramo metro segundo cuadrado. Eso se llama newton, que son unidades. ¿Cuánto nos da eso? 588.6 newton. ¿Cuánto? 588.6 newtons. 88.6 newtons. Muy bien. Bueno, ya lo puse allá. Pero esta es la fuerza, recuerden. Presión es igual a fuerza entre área. Fue nuestra primera definición de presión. Entonces, esta fuerza ejercida por esta masa, si la divido entre el área de donde está esta área, que es la que conforma a ese émbolo, a esa masa, la presión va a ser igual a fuerza entre área, 588.6 newton, entre el área, 0.04 metros cuadrados. En newton sabemos que sus unidades básicas es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Lo voy a poner en sus unidades básicas para poder trabajar en la cancelación de unidades. Esto va a ser igual entonces a, bueno, no necesariamente porque no vamos a cancelar, sino que vamos a interpretar. ¿Ok? Lo voy a volver a poner como newton. Si no, pues vamos a... Sabemos que Pascal, que es la unidad de presión, es igual a newton sobre metro cuadrado. Entonces quiere decir que esto va a ser 568.6 entre 0.04 pascales. Es newton entre metro cuadrado. Y eso nos da... ¿Cuánto da? Da 14.715 pascales. 14.715. Muy bien. 14.715. Esos son pascales. Es la unidad de presión. Este tipo de ecuaciones de presión siempre entregan pascales como resultado, ¿no? Porque siempre la fuerza está en newtons y el área siempre está en metros. Entonces siempre obtendremos pascales cuando hagamos cálculo de presión. Después lo tendremos que convertir a kilopascales porque es más fácil manejar el prefijo kilo, porque normalmente los pascales suelen ser muy pequeños. Cada pascal es una cantidad pequeñita, por eso siempre salen miles de kilopascales, ¿no? 14,000, 50,000 50,000 pascales. Es más fácil interpretarlos como kilopascales, por eso lo vamos a poner ahorita adelante. Entonces ya tenemos la presión. Esta es la presión que ejerce el émbolo que está presionando a este gas. Esta es la presión que ejerce el peso de ese émbolo, ¿no? Entonces, para calcular la presión absoluta del gas, dentro del gas, ya puedo yo aplicar la ecuación de presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ok? Esta presión que calculamos aquí, esta es la presión manométrica. Si ustedes checan la definición de presión manométrica, es la presión que tiene un fluido que está confinado en un recipiente.
¿Sí? Aquí está. No tengo yo aquí un manómetro. Si aquí esto tuviera un manómetro, como el que vimos ayer, de carátula aquí, un relojito, y ese manómetro me indicaría esta presión. Aquí estuviera marcando 14.7 kilopascales, o 14, si suponemos que fueran pascales, que el manómetro estuviera calibrado para pascales, aquí me indicaría 14.715 pascales. Esa es la presión que me indicaría. Pero como no está el manómetro, no me dice que tengo un manómetro, la tuvimos que calcular, ¿ok? Pero sigue siendo la presión manométrica, es la presión interna que tiene un gas, ¿sí? Entonces, puedo sustituir en mi ecuación de presión absoluta y poner la presión atmosférica, que se ejerce también como una fuerza, me dice que es 0.97 bar, ¿sí? Más la presión manométrica, 14.715 pascales. Nada más que ahí tenemos una situación, ¿verdad? Ustedes observan inmediatamente que las unidades Ay, no son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a convertir estos 0.97 bares a pascales y después convertimos esos 14, bueno, y los sumamos, está bien, vamos a convertirlos a pascales, esos 0.97 bar, ¿sí? O sea, aquí es independiente, aquí no hay una línea así, ¿no? Si el problema me dijera, calcule la presión absoluta en bares, pues los pascales los convierto a bares y dejo el resultado en bares, ¿verdad? Si el problema me dijera, calcule la presión absoluta en bares. O si el problema me dice, calcule la presión absoluta en kilopascales, pues convierto esos bares a pascales, los sumo a los otros pascales y después los convierto a kilopascales. O sea, si el problema no me indica en qué quiere la presión, podemos estimarla en lo que nosotros consideremos ahí pertinente, ¿no? Entonces, para que todos hagamos lo mismo aquí, vamos a expresar la presión final en kilopascales. ¿Por qué? Porque es una forma de medir la presión más usada, ¿no? En los cálculos de termodinámica. Entonces, vamos a calcular esta presión en kilopascales. Por lo tanto, estos bares los vamos a convertir a pascales. 0.97 bar. Sabemos que yo sé que un bar son 100 kilopascales. Ese es un factor de conversión, ¿sí? Hay otros, podemos irnos por otro camino, pero es el más común, ¿no? Y el que se memoriza uno. Un bar son 100 kilopascales. Entonces, directamente lo voy a expresar como kilopascales y ya nomás convierto esto a kilopascales. Eso va a ser entonces 97 kilopascales. ¿Ok? Ahora estos 14.715 pascales los voy a convertir a kilopascales también. Yo sé que un kilopascal tiene 101.300 pascales. ¿Sí? Un kilopascal tiene 101.300 pascales. Ah, perdón, no. 100.000, ¿no? Lo vi con el otro factor de conversión, como si estuviera convirtiendo la atmósfera. No es cierto. Un kilopascal tiene 1.000. Un kilopascal tiene 1.000 pascales. No estoy convirtiendo atmósferas a kilopascales, sino un kilopascal tiene 1.000 pascales, así como un kilogramo tiene 1.000 gramos, ¿no? Y eso nos da 14.715 kilopascales. Entonces ya nomás lo que nos haría falta es sumarlos nuevamente para tener la presión absoluta
presión absoluta es igual a 97 más 14.715 kilopascales. Son kilopascales. Presión absoluta es igual a 111.71 kilopascal. Y ahí queda resuelto el problema. Chequenlo y me dicen si tienen alguna duda. Voy a pasarles lista en lo que lo checan ahí. Esta es la lista de... Cárdenas, Presente. Carrizosa, Contreras, Presente. muy bien. Cueto, Presente. Félix Valenzuela, Presente, profe. muy bien. Jiménez Urias, López Rochín, Luzanilla Campa, Mancillas Armendáriz, Presente. Holguín García, Presente. Ruiz Martínez, Presente, profe. muy bien. Y Villegas Franco, Presente. ok, muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a contar acá. Vamos para salir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ok, ¿alguna duda sobre el problema? ¿Ninguna? Pues Ok, hasta ahorita no. muy bien, excelente. Entonces vamos bien. Vamos a, les voy a compartir uno más para continuar con esto. Muy bien, ahí está un ejemplo más, por favor, vamos a anotarlo. Trae su respuesta aquí. Un medidor de presión conectado a un tanque registra 3.5 bar en un sitio donde la lectura barométrica es 75 centímetros de mercurio. Ahí es HG. Determine la presión absoluta en el tanque. A ver, planteen ese, por favor, a ver quién me dice cuál es la presión absoluta.
Bien, ¿alguien tiene ahí? Llegó la respuesta esa de 4.5 bar. Dice que la lectura barométrica es de 75 centímetros de mercurio. Okay. Quiere la presión absoluta en el tanque que trae el buzo. ¿Sí? Recuerden que la presión barométrica es igual a decir presión atmosférica. Es lo mismo, ¿sí? Recuerden que la unidad de medida de barómetro, de bar, viene de barómetro, que es el instrumento con el que se mide la presión atmosférica, con el principio de desplazamiento del líquido, ¿no? Por efecto de la presión. Entonces, cuando el problema nos dice la presión barométrica, donde la lectura barométrica es de 75 centímetros, es como decir presión atmosférica, ¿ok? Son similares, o sea, son sinónimos. Estamos hablando de la presión atmosférica. Nos dice que en el tanque del buzo hay una presión manométrica. Recuerden que la presión manométrica es la presión adentro de un dispositivo y que mido con un manómetro. Dice aquí el problema, un medidor de presión, este es el manómetro conectado a un tanque. Entonces, eso me indica a mí, pues, que es la presión manométrica, 3.5 bares. Y nos pide el problema, calcule la presión absoluta en el tanque. ¿Ok? ¿Alguien obtuvo un dato ahí? ¿Cueto? ¿No? Ya se fue Cueto. No. No, Cueto. Nadie. Bueno, vamos a hacerlo. El otro lo hacen ustedes. Maestro, los 75 centímetros, ¿cómo funciona? O sea, ¿se ponen los 75 centímetros o se... Maestro, es que de quería alguna manera? convertir. Hay que No convertirlos. sabía qué convertir. Claro, recuerden, cuando vimos la presentación, la presión se interpreta también como una altura, ¿no? 760 milímetros de mercurio cuando vimos el barómetro y por qué razón se mide la presión como una altura.
Estos son 75 centímetros de mercurio. Hay que convertirlos a bares, porque la presión aquí está en bares. Y el problema trae una respuesta aquí que dice solución 4.5 bares. Quiere decir que vamos a hacer los cálculos para que nos quede la presión expresada en bares, ¿ok? Pero esto no es más que una medida de presión, recuerden. Parece una altura, pero sabemos bien que las alturas representan presión, ¿no? Entonces vamos a hacer la conversión. Sabemos que la fórmula nos dice que presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Ya tenemos esa ecuación, ¿sí? La presión absoluta en el tanque va a ser la presión atmosférica que está actuando. Aquí está una presión atmosférica actuando, ¿sí? Más la presión manométrica. Y nos dice que esta presión se midió con un medidor de presión. Esta es la presión manométrica, los 3.5 bares. Entonces voy a sustituir aquí, presión absoluta es igual, presión atmosférica, 75 centímetros de mercurio, más la presión manométrica, 3.5 bar. Y así de simple, ¿no? Necesitas ubicar qué tipo de presión es cada una de ellas. La presión en el tanque, medida con un dispositivo de medidor de presión, sabemos bien que es un manómetro, esa es la presión manométrica. Y la presión atmosférica me la está expresando como 75 centímetros de mercurio. Vamos entonces a convertir, porque no puedo sumar esto, peras con manzanas. Vamos a convertir estos 75 centímetros de mercurio a bares. Usando su tabla de conversión por ahí, o sus conversiones, recuerden que tiene una tabla de conversión, o las que ya han ido anotando, esas que más se usan, vayanlas anotando porque las seguimos utilizando, ténganlas a la mano. Sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Yo voy a usar, yéndome así, convirtiendo con las que recuerdo, ¿no? Pueden ustedes encontrar por ahí en su tabla una conversión directa de centímetros de mercurio a atmósferas o a bares, y la pueden usar, es correcto. Yo voy a usar aquí las que me acuerdo para no irme a la tabla, ¿no? Entonces, un centímetro de mercurio, perdón, lo voy a poner abajo. Un centímetro de mercurio, pues deben de ser 10 milímetros de mercurio. Un centímetro tiene 10 milímetros, no, es una distancia, sabemos bien que un centímetro tiene 10 milímetros. Así cancelaría centímetros de mercurio con centímetro de mercurio, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, me quedan atmósferas. Pero lo quiero convertir a bares para que poderlo sumar a este. Yo sé que un bar, una atmósfera, ¿cuántos bares tiene una atmósfera? Es que voy a hacer la cuenta. Si una atmósfera tiene son 100 kilopascales. Ustedes busquen ahí un factor de conversión, ¿no? No me hagan mucho caso aquí con los factores. Vamos a llegar a lo mismo. Una atmósfera son 100 kilopascales y un bar son 100 kilopascales. Una atmósfera son 101.3 y este son 100 kilopascales. Entonces, una atmósfera 100 entre 101.3, 0.99. Una atmósfera es igual a 0.99 bar. Ya obtuve ese factor, lo voy a meter aquí. Una atmósfera es 0.99 bar. De tal forma que cancelo atmósfera con atmósfera y me van a quedar bares.
Como les digo, ustedes pueden buscar en su tabla de conversiones, esa que les pasé el otro día. Un factor más directo, ¿no? Yo usé los que me acuerdo. A final de cuentas debemos de llegar al mismo lugar. 75 entre 760 por 10 por punto 99. Punto 98. Punto 98 bar. 75 centímetros de mercurio es igual a decir punto 98 bar. Si alguien lo encontró por ahí con otro factor, nada más me comenta, ¿no? Por lo tanto, la presión absoluta es punto 98 bar. Estoy volviendo a poner el dato porque decía que era este, pero yo sé que es punto 98 bar más 3.5 bar más 3.5 da 4.48 bar. ¿Ok? El resultado, creo que el resultado que nos marca el problema es 4.5. Está bien, ¿no? Si lo redondeo me va a quedar 4.5 bar. Si redondeo el 4 a 8. Esto es prácticamente igual a decir, lo que significa las dos curvitas, ¿no? Es aproximadamente igual a 4.5 bar. Redondeando. Como no tengo en mi mente un factor directo de conversión entre bares y centímetros de mercurio, pues me fui convirtiendo, ¿no? Todos los factores más simples. Entonces podemos nosotros encontrar un factor con esto, definir un factor entre centímetros de mercurio y bares, verán, lo vamos a definir de una vez. Si yo pongo un centímetro, 1 entre 760 y luego por 10 y luego por punto 99. Un centímetro de mercurio es igual, le voy a poner más a punto 013 bar. De todo este choricito que saqué aquí, le puse un 1 aquí para saber cuánto es un centímetro de mercurio a bares. Y un centímetro de mercurio es punto 013 bar. Pueden anotarlo por ahí en su tabla de factores de conversión, esa conversión. Y directamente pudiéramos decir entonces 75 centímetros de mercurio por punto 013 me da punto 98. Aquí está, ¿verdad? O sea, la talachita que hicimos ahorita nos entregó ese factor. Y ya para la otra, cuando tenga centímetros de mercurio, pues ya no utilizo tanto convertidero, ¿no? Me voy directamente con ese dato, es igual a punto 013 bar. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Duda? Ninguna. Dicen que cuando no hay dudas es por dos condiciones fundamentales. O se entendió todo, o no se entendió nada, ¿no? Y eso me preocupa. Pero yo creo que la segunda, profe. Mándeme. Ah, Yo creo que la segunda. órale, pues, ándale. No, profe, pero es que también era demasiadas conversiones y Sí. no, por lo menos yo no sabía ni por dónde empezar o qué hacer. Sí, no, sí, aquí no sé, sí estrésense, no, pero no mucho, estrésense lo necesario. Esto yo entiendo, si Uy, qué alivio. estando en la clase, ahí luego con ustedes compartiendo y
y viendo las conversiones y todo. Es complicado que empiecen a dominarlo. A distancia, pues es un poquito más, siento más lento, ¿no? El proceso, pero no se preocupen, lo van a dominar. Todo esto que yo sé que estoy viendo ahorita de convertir todo esto, es para que ustedes empiecen a visualizar cómo son las conversiones, los factores de conversión, ¿sí? Y empiecen a familiarizarse, y conforme vayamos haciendo ejemplos y ejemplos y ejemplos, al rato los van a dominar y van a decir, no era tan complejo. Yo sé que de entrada cuando lo vemos, sí, como que nos perdemos un poco, ¿no? O un mucho, pero no, preocúpense lo necesario para estudiar, repasar sus problemas, y si tienen dudas, pregúntenle a su maestro, y poco a poco lo van a ir dominando. No crean que no. Es cuestión de practicar. Ya después de que hagamos unos 500 problemas, ya van a hacerlos bien fácil. Esos 500, bueno, nada, 500 problemas. Y no lo dudo, profe. No lo dudo. Ok, Si no lo decía la profe Gloria, Claudia. a la profe Claudia nos pone 500 problemas, van a decir, no lo dudo ni tantito. Nos decía 500 y nos ponía el triple, yo creo. Ah, sí, órale. No, vamos a hacer unos, pero este tipo de procesos así de convertir, aquí fue más que nada, fíjense que fue muy sencillo sustituir las presiones, porque ya no las da. Lo interesante de este problema es hacer las conversiones. Entonces, puedes convertir a partir de factores que tú conozcas, que son muy, muy familiares, o puedes irte a una tabla y buscar una conversión entre centímetro de mercurio y bar. Y si no, pues aquí ya lo encontramos nosotros. Anótenlo por ahí, en su tablita de conversiones, para que si les vuelve a aparecer un problema con esta conversión, pues ya nomás usan ¿sí? Y ahí vamos a ir practicando. De hecho, la próxima clase vamos a hacer unos 2 problemitas más, y ya tienen en su plataforma una actividad de presión. Pueden ir viendo los problemas que vienen ahí para que resuelvan, para que si tienen dudas, me preguntan la próxima clase, ¿sí? Y ya para pasar al siguiente tema, a la siguiente unidad de competencia, ya para ver, ahora sí, iniciar termodinámica, ¿no? Recuerden que hasta ahorita hemos estado trabajando en este tipo de conocimientos, competencias que ustedes deben de recordar o aprender antes de entrar a termodinámica, para que no se nos complique mucho la termo, ¿no? Pero ahí vamos. Vean su tarea que está en plataforma, y para que traten de hacerlo si salgan las dudas, ¿no? Y lo vemos la próxima clase. ¿Ok? Ok, maestro, muy Ok, profe. Profe, Igual, tengan un buen fin de semana, cuídense. gracias. igualmente, maestro. Igualmente, profe. Hasta luego. Bye. Bye.